Hola, hola. Buenas tardes, abogado. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Buenas, buenas. Ok, hoy sí. Tenía un poquito de problemitas con la señal, pero ya resolvimos. Bueno, ¿ya listos para mañana? Espero que sí, ¿verdad? Ok. Bueno, antes que nada, pues quiero consultarles si tienen alguna duda en específico con algún tema de cualquiera de las tres clases para evacuar las dudas que ustedes tengan de lo que han estudiado, de lo que han leído, si de repente necesitan fortalecer algún tema en especial. Entonces, ahorita hay que aprovechar. Preguntas. O todo está bien claro. Ok, bueno, el que cae otorga, dice el dicho, ¿verdad? O, bueno, para dar así un poquito del repaso que nos hizo falta, tal vez de alguno de los temas que no tocamos en la clase presencial, con respecto a lo que es la temática de las tres clases, logramos terminar, pero faltó ver lo que era de los materiales que precisamente estamos desarrollando dentro del concepto de los trabajos que hemos realizado. Uno de los trabajos era precisamente el tema de el material de Ángel Giraldo, que si ustedes se recuerdan, ahí desarrollamos precisamente tres cosas. Desarrollamos el objeto del derecho, el método del derecho y el fin del derecho, para que tengamos bien claro esos tres aspectos, ¿verdad? En primer lugar, con el objeto, recuerden que si de repente en examen preguntamos cuál es el objeto del derecho, bueno, regular los comportamientos sociales que se encuentran establecidos por un Estado, ¿verdad? En un momento histórico determinado. No se les vaya a olvidar. Eso de entrada. Lo otro es que también dentro del concepto del objeto tenemos que ver el derecho como ciencia, ver los dos niveles. No se les olvide también. Hay una cosa que los materiales de Giraldo puede dar a confundir, es que si ustedes se fijan, son dos los niveles del derecho como ciencia. Son dos la doble dimensión de la interpretación jurídica. Son dos los problemas del derecho en la praxis. Entonces, de repente, puede haber alguna confusión con los tres temas, pero son tres aspectos que aunque están relacionados por hablar del objeto, el método y el fin del derecho, son tres cosas totalmente distintas. Si hablamos del derecho como ciencia, recuerden que estamos hablando de, primeramente, determinar cuáles son las hipótesis normativas que se deben establecer para poder resolver los problemas jurídicos y que pueden estar condicionados por algunos aspectos que pueden ser aspectos económicos, sociales, políticos, etcétera. ¿Ok? Ese es el primer nivel del derecho como ciencia. El segundo nivel parte ya de los postulados normativos que se ponen en práctica y ver el desarrollo pragmático de la norma precisamente en la sociedad, si realmente nos ayudan a solventar ese problema jurídico. Si lo vemos desde esa perspectiva y quisiéramos de repente pedirle un ejemplo ¿cómo sería? Bueno, una norma, una necesidad, primeramente, el legislador crea una norma para solventar esa necesidad y ver
si esa norma ayuda en la praxis realmente a solventar el problema jurídico. Habíamos hablado de algunos ejemplos, vaya, por ejemplo, la tasa de seguridad, que en su momento fue establecida ¿para qué? Para tratar de menguar el problema de inseguridad del país. ¿Qué tipo de condicionamiento tenía la tasa de seguridad al momento que se emitió esa norma? Fue precisamente un condicionamiento de tipo económico, porque afecta de manera directa precisamente a aquellos ciudadanos que cumplían dentro de esa normativa y se les extraía parte de los ingresos que obtenían, ya sea por un salario, ya sea por el manejo de una cuenta de banco, ya sea por el manejo de una tarjeta de crédito, y eso era extraído precisamente para poder solventar el problema de inseguridad. En otras palabras, se creaba esa tasa era un porcentaje establecido que la misma norma lo establecía. Entonces, ¿realmente solventaba el problema? Bueno, entonces tendríamos que evaluar todos y cada una de aquellas variables que en su momento se dieron para tratar de solventar. ¿Por qué? Porque la tasa de seguridad era, por ejemplo, para la compra de más equipo, vaya, podríamos decir, para la compra de insumos, para la lucha del crimen organizado, para luchar precisamente contra el crimen organizado, contra lo que es la delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tiene un golpe bastante fuerte para la economía del ciudadano, pero al mismo tiempo trata de solventar un problema. Hipótesis normativa, condicionamiento de tipo económico y ver el desarrollo pragmático de la norma. Si realmente nos ayuda a solventar el problema de inseguridad o por lo menos a bajar esos niveles de delincuencia que se dan en su momento. Ese es el derecho como ciencia. Hablamos también de la ley antimara, ¿se acuerdan? La mal dicha reforma a lo que es la libertad de poderse reunir, ¿ok? Que si ustedes se recuerdan, aparece el grupo antisocial conocido como maras y pandillas. Estos grupos, lastimosamente, en aquel entonces debía de forjarse una normativa que permitiera que en el momento preparatorio de cada uno de esos eventos que eran delincuenciales se pudiera evitar, porque lastimosamente la mayor parte de las situaciones eran hasta que sucedían los hechos. Por eso es que se da esa reforma a lo que es la llamada asociación ilícita para precisamente delinquir. Entonces se da la reforma, vemos si realmente en ese momento el desarrollo pragmático de la norma solventa el problema. En aquel entonces bajó de forma relativa a lo que es la inseguridad. El problema es que los delitos evolucionan. El grupo social por naturaleza evolucionó también, ¿verdad? Entonces también la norma tenía que cambiar. También la norma tendría que dar pues algún sustento que se diera en la praxis, ¿verdad? Por eso el desarrollo pragmático de la norma. Ese es otro ejemplo. Si quisiéramos ver ejemplos prácticos de cómo se pone en práctica el objeto del derecho en cuanto al derecho como ciencia. Bueno, otra de las cuestiones que vimos en ese material también fue sobre definir un problema jurídico. Podríamos hablarles y podríamos preguntarles en el examen que me defina qué es un problema jurídico, pero que me lo defina a partir de un ejemplo. Entonces, es importante ahí definir realmente qué es un problema jurídico. Bueno, habíamos hablado de algunas situaciones que están dentro del material. Dijimos la compra-venta de bienes inmuebles entre cónyuges. Ese es un buen ejemplo. Vaya, por ejemplo, lo que es ¿qué otro podría ser? Otro tema. Vaya, temas que de repente están contemplados dentro de la normativa jurídica, problemas que realmente... El aborto, exactamente. ¿Verdad? Todas esas cosas están contempladas dentro de la norma. Ahora, hay cosas que no están contempladas dentro de la norma, entonces, si no está dentro de la normativa jurídica, no constituye un problema jurídico.
Entonces, en contrario censo, estamos viendo que no constituye un problema jurídico, sino que hablábamos del llamado juicios sociojurídicos, juicios políticos, que de repente a veces en el clima de una sociedad que de repente quiere proponer una nueva reforma o tal vez una nueva ley, en donde está en eso, a manera de propuesta, pero que no ha sido precisamente sustentada, no ha sido emitida como tal, de acuerdo a cómo está establecido en la Constitución, para que así podamos decir que constituye un problema jurídico. Doctor, No, ajá, dígame, estimado. la eutanasia, entonces, podríamos ponerlo como un ejemplo que no es un problema jurídico. La eutanasia. Exactamente. ¿Por qué? Porque no está normalizada en nuestro país, ¿verdad? Igual el Bitcoin, por ejemplo, el uso de lo que hablamos de la clase, el Bitcoin, las monedas, las criptomonedas, ¿verdad? Ajá, así es, el uso de las criptomonedas. Que recuerden que si de repente existe o se da un problema de ese tipo a nivel jurídico, la jurisdicción a la cual nos vamos a someter generalmente es en base al contrato de tipo electrónico. Pero como tal, como moneda de curso legal, no lo está. ¿Va? Que es muy diferente al país hermano del Salvador, que si ustedes ven, ellos sí tienen legalizado en su normativa lo que es esa criptomoneda para poder ser incorporada, así como lo tiene el dólar. Claro, el dólar es su principal insumo, pero está permitido también lo que es el Bitcoin. Bueno, eso en cuanto a esa parte. Otra de las cosas que hablamos ahí también fue en cuanto al fin del derecho. ¿Se recuerdan ustedes que el fin del derecho va orientado a las fuentes formales? A las fuentes formales. ¿Cuáles son las fuentes formales? A ver si se recuerdan. ¿Cuál es la fuente principal? La ley. Exacto. ¿Y cuáles son las otras tipos de fuentes que están contempladas dentro de la fuente formal? ¿Cómo se le llama a ese tipo de fuentes? Fuentes subsidiarias. Exactamente, fuentes subsidiarias. Entonces, al hablar de fuente formal, que es el fin del derecho, entonces en nuestra legislación está permitida la fuente subsidiaria. Si ustedes ven la clasificación que tiene nuestro derecho en base a las fuentes, vamos a ver que existen tres clases de fuentes. Fuentes de derecho escrito, fuentes de derecho consuetudinario y fuentes de derecho jurisprudencial. Y también dentro de la doctrina legal también está contemplado otro tipo de fuentes que sí se encuentran también en nuestra normativa legal, ¿verdad? Por ejemplo, la analogía, los principios generales del derecho, el negocio jurídico, la costumbre, la jurisprudencia, etc. Aquí ustedes tienen que saber de qué se trata cada uno, ¿verdad? Por eso les preguntamos en su momento en una tarea en qué consiste la analogía, en qué consiste el negocio jurídico, en qué consisten los principios generales del derecho, en qué consiste la jurisprudencia y en qué consiste, por ejemplo, la costumbre. También expusimos algunos ejemplos de costumbre. Código del Trabajo, artículo 18, Código de Comercio, artículo número 1. En el caso que de repente en examen se les consultará, que brindarán un ejemplo de cómo la fuente subsidiaria de la costumbre puede convertirse en una fuente formal del derecho. Ustedes se recuerdan, ahí en el ejemplo que planteamos, está tanto dentro del Código de Comercio como también dentro del Código del Trabajo, ¿verdad? Esos son los dos ejemplos que tenemos ahí de manera típica. Y ojo, hay problemas que se pueden presentar en el manejo de las fuentes también. Que esa puede ser otra pregunta. Enumere, por ejemplo, esos tres problemas que se pueden presentar en el manejo de las fuentes formales del derecho. A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son esos tres problemas?
¿Ah? Problemas que se pueden presentar en el manejo de las fuentes formales del derecho. Son 3 los que mencionamos en clase. ¿Alguna idea? Ok, se la voy a compartir aquí. Está en la página 3. Está precisamente aquí, en este párrafo. Miren, aquí. Permítanme. Voy a poner más gruesecito. Aquí está. El orden de prelación de las fuentes subsidiarias. Así es, sí. Ese es el primero, miren. Este es el número 1. El número 2 es este. Y el número 3 es este. La jerarquía. La jerarquía de las fuentes formales. Se les va a presentar en su momento que de repente ustedes como abogados o como juristas tengan que identificar en base al problema jurídico que tienen presente cuál de las fuentes, por ejemplo, que en este caso ustedes tienen a la mano, fuentes formales, ¿verdad? Va primero en cuanto a jerarquía. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la pirámide de Kelsen? Hemos hablado de las fuentes primarias, fuentes secundarias, reglamentos. Ese es un ejemplo de la jerarquía de las fuentes formales. En cuanto al orden de prelación, son de las fuentes subsidiarias. Yo les decía, en un solo problema jurídico pueden haber hasta 2 tipos de fuentes subsidiarias. Podríamos aplicar, por ejemplo, el negocio jurídico y la costumbre. Y el orden aquí es identificar cuál aplicamos primero para poder resolver el problema. Entonces, por eso dice orden de prelación. Prelación es como dentro del mismo se puede ordenar para poder solventar el problema. Y la tercera es la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. Esos son los 3 problemas, ¿verdad? No se les olvide, también puede ser una pregunta de examen, ¿verdad? Es lo que ustedes van a estar lidiando la mayor parte de veces cuando estén estudiando las normas jurídicas, ¿verdad? Ok. Veamos qué otras cositas y ahí tenemos dentro de lo que es el material. También, bueno, en cuanto a las fuentes formales, eran esos aspectos. En cuanto a lo que es el método. El método, recuerden que es la interpretación jurídica. Pregunta de examen. ¿Cuál es la doble dimensión de la interpretación jurídica? ¿Cómo se interpreta? Son dos elementos. ¿Sería las fuentes formales? ¿Sí? A ver. Y los postulados de deber ser. Lo primero, por ahí vamos, sí. Estamos cerquita ahí, Vladimir. Está en la página, exactamente en la página 4 y 5 del material de Giraldo. Ahí los pueden ver, hay 2. Cuando yo les diga cómo interpretar, es la doble dimensión de la interpretación. Entonces sería determinar el significado de los conceptos teóricos y de los juicios de valor. Ahí es donde, cuando hablamos de concepto teórico y juicios de valor, es el deber ser, ¿verdad? Porque el juicio de valor, recuerde que es ubicarse en los pantalones del legislador para poder saber cómo interpretamos una determinada norma jurídica, ¿verdad? Ese es el primer elemento de la doble dimensión. Porque cuando nosotros literalmente estudiamos una norma, la leemos con un simple español, ¿verdad? Entonces, ver el concepto teórico es ver en base a nuestra experiencia del manejo del idioma, qué es lo que nosotros entendemos. Y el deber ser es ver los juicios de valor, es
lo que se pretende precisamente evidenciar. Si de repente se está hablando de un determinado, vaya, cuando hablábamos del artículo, por ejemplo, de los artículos de la Constitución que trataban de la responsabilidad del funcionario público, ¿se recuerdan? Que creo que habíamos visto el artículo 323, 325 por ahí de la Constitución, y en uno de los artículos interpretábamos de que el funcionario público es corresponsable o tiene esa corresponsabilidad precisamente en cuanto a sus actuares públicos como interpretación. ¿Y cuál es el deber ser ahí? Bueno, entonces ver la responsabilidad, ver la diligencia, ver el nivel de participación que tiene la función pública y que el funcionario no es superior a la ley, ¿verdad? Ese es el deber ser de lo que nosotros podemos interpretar. Es la primera forma de interpretación, ¿verdad? Dentro de la doble dimensión. Y el segundo elemento, ¿cuál es? A ver, Vladimir, creo que más abajito está. El alcance de las fuentes formales del derecho. Exactamente. Cuando decimos del alcance, es que no nos podemos quedar solo con lo que dice el artículo. Tenemos que ver qué es lo que nos dice el capítulo sobre el problema, qué es lo que nos dice el título, qué es lo que nos dice el resto de normativas que están relacionadas con el problema. Porque podemos pecar de desconocimiento o de ignorancia cuando muchas veces aplicamos un artículo y de repente más adelante identificamos en otra normativa que está vigente para el mismo problema jurídico de que hay alguna excepción. Entonces, cuando interpretamos la norma tenemos que ver todo lo que está alrededor del artículo, todo lo que está alrededor del problema que estamos tratando de interpretar, ¿verdad? Entonces, esa es la doble dimensión de la interpretación jurídica, del método de la interpretación jurídica. Bueno, y de ahí también, de lo que es el método de interpretación, vimos algunos métodos de la interpretación jurídica. ¿Se recuerdan? Vimos 3. ¿Cuáles son esos 3 métodos? A ver, Adriana. Perdón, José, sí. Sí, uno de ellos es el método exegético. El primero es el exegético, exacto. El social. Sociológico. Y el sintético. Bueno, sistemático. Exactamente, sistemático, ¿verdad? Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuál de los 3 métodos es el que más se parece a la interpretación pura? Lo mencionamos en clase. El exegético. Así es. Sí, porque si ustedes ven, la exégesis lo que trata de hacer es eso, de ver cuál es el deber ser. Trata exactamente de lo que tratamos dentro del método de interpretación. Lo que pasa es que en el método de interpretación es más a secas, porque el método exegético no solamente mira aspectos de los conceptos teóricos y juicios de valor, ojo, y nivel de desarrollo en cuanto a su totalidad de supuestos, sino que también el exegético ve otros elementos, como por ejemplo, el análisis semántico de las palabras, el estudio lógico de la norma, ver los antecedentes históricos para poder entender mejor, los considerandos, los antecedentes en cuanto a un acta, etcétera, etcétera, ¿verdad? En la exégesis es un poquito más a profundidad, ¿verdad? Pero sí ayuda bastante, ¿verdad? Bueno, ahí identificar cómo se puede interpretar, por ejemplo, usando el método sistemático o usando, por ejemplo, el método sociológico. Ahí expusimos algunos ejemplos en clase. Vaya, si quisiéramos interpretar, por ejemplo, usando el método sistemático, ¿qué podríamos interpretar de la constitución política de nuestro país? A ver si se acuerda alguien de esa clase. La jerarquía o la organización del Estado. Exactamente, la organización del Estado. Eso es. Y recuerden que donde está planteado es precisamente dentro de la constitución política, ¿verdad? Dentro
de la Constitución política. Excelente. ¿Y el método sociológico, cómo lo pudiéramos, qué pudiéramos interpretar de la Constitución? ¿Qué aspectos trata en la Constitución que tengan que ver con aspectos de la sociedad? Que todos somos iguales, por ejemplo. Las garantías constitucionales, ¿verdad? Los derechos sociales, es lo principal, ¿verdad? La vivienda, la niñez, la mujer, etcétera. Todas esas cosas pueden ser interpretadas a la luz del método sociológico, porque la norma tiene que estar enmarcada precisamente dentro de lo que es la realidad social en que se desenvuelve su sociedad, ¿verdad? No podemos, por ejemplo, dictar una normativa que de repente establezca multas o sanciones que sean mayor a la capacidad económica que tenga, por ejemplo, el hondureño o el ciudadano, ¿verdad? El ciudadano hondureño. Entonces tiene que ir de acorde a la necesidad y de acorde a la realidad social en que vive. Ok. Bueno, ¿qué otro aspecto tal vez de ahí? Y lo último es el derecho, los problemas del derecho en la praxis, ¿verdad? Se recuerdan que son dos los problemas, ¿verdad? A ver, si alguien se recuerda cuáles son esos dos problemas. Problemas del derecho en la praxis. Ese es el último tema del material de Giraldo. A ver. Bueno, el primero sería determinar cuáles son los hechos relevantes que le sirven de base para formular los problemas de ese jurídico. Exacto. Ese es el principal problema. Es la primera parte donde comenzamos. ¿Y cuál es el segundo problema, estimado? La forma de probar. Exactamente. Ver la manera de probar precisamente esos hechos, ¿verdad? Esos hechos. En la práctica del derecho, aquí no da lugar a interpretación. Si ustedes se fijan, si bien es cierto, el método es interpretar, pero para poder tipificar un determinado problema, por eso dice el derecho en la práctica, porque en la práctica tenemos que determinar cuáles son esos hechos que en base a la ley nos enmarcan el problema jurídico que estamos tratando. Por ejemplo, era lo que les decía, ¿se acuerdan? Que no es lo mismo decir robo que decir hurto, o decir, por ejemplo, contratos que son muy similares, como lo que es el comodato y el arrendamiento. En ambos se entrega una cosa para que otra persona que no es el dueño lo use, pero la diferencia que hay entre el comodato y el arrendamiento es que, por ejemplo, el arrendamiento es oneroso. Hay de por medio un precio para poder hacer el arrendamiento y en el comodato no. El comodato no es oneroso, es gratuito, ¿verdad? Y se puede dar que de repente yo tengo una propiedad inmueble que se la doy en comodato, por ejemplo, a una institución pública, no existe un cobro, no es oneroso y es totalmente gratuito. Y hay contratos de comodato, ¿verdad? Creo que uno de los más reconocidos, creo que si no más recuerdo, no sé si estaré equivocado, no lo he podido comprobar más recientemente, es el edificio donde está ubicado el antiguamente conocido el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanaá, que se recuerdan que está precisamente ahí muy cerca de lo que era el Obelisco, ¿verdad? El cine Obelisco, no me recuerdo ahorita que es precisamente el inicio de lo que es la primera avenida. Y si ustedes se fijan, ese edificio realmente quien es el dueño o era el dueño
es el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud se lo cedió en comodato a el SANA. No sé si de repente, pues, ya a través de los años ha modificado el contrato y tal vez ya el SANA lo ha adquirido para sí, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, de lo que yo tengo conocimiento de donde han estado las oficinas precisamente de esa institución ha sido ahí, ¿verdad? Además de otras oficinas que tienen alrededor de Comayagüela y Tegucigalpa, ¿verdad? Ese es un ejemplo de donde tenemos que precisamente determinar cuáles son los hechos relevantes para poder identificar qué institución jurídica es la que tenemos que tipificar. Y ojo, tenemos que ver la manera de probarlo, ¿verdad? Por eso es que va siempre asimilado al segundo problema, porque el segundo problema es ver la manera de probar, ¿verdad? ¿Cómo se prueba? Un contrato, testigos, el registro en el Instituto de la Propiedad, etcétera, etcétera. Cuestiones así, ¿verdad? Que de alguna manera estén dentro de lo que está establecido dentro. Bueno, estimadísimos, eso sería más que todo. Del material de Giraldo, si no más recuerdo, eso es lo más importante. Así que, si Dios lo permite, nos vemos mañana, ¿verdad? Nos veríamos siempre en el aula de clases, en el aula 318, ¿verdad? Entonces, a las 5 en punto. Voy a hacer hasta lo imposible para poder estar esa hora, ¿verdad? Ahí estar antes para que así iniciemos a la hora indicada y podamos, pues, desarrollar el examen durante la hora. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, estimadísimo. ¿Cómo a qué horas hay que presentar ¿cómo se llama? La tarea, la actividad 4 para mañana, abogado, después del examen? Sí, recuerde de que las actividades todas se cierran hasta después de las 12. Bueno, perdón, a las 11:59 de la noche. ¿Verdad? Ok. Sí, si alguno de ustedes, vuelvo y les repito, tienen algún inconveniente, por ejemplo, con la sección de las 7 de la noche, les dimos unos 2 o 3 días más, pero siempre es importante que se comuniquen personalmente con su servidor para ver la salvedad y ver si se puede ampliar un poquito el plazo, ¿verdad? Pero recuerden que la mayor parte de las tareas, por ejemplo, de la primera clase y la segunda clase, todas ampliamos precisamente el tiempo para la fecha última que era el examen. Ya la que sí es un poquito más cercana son las actividades de la clase 3, ¿verdad? Que recuerden que es la tarea del mapa conceptual y la tarea del foro, que recuerden que el foro pues todavía mañana va a seguir, ¿verdad? Pero cualquier cosa yo les aviso, de repente para que ustedes puedan tener el fin de semana para poder hacer la entrega de todos esos trabajos, ¿verdad? Pero ya depende de el caso en particular de cada uno de los grupos. ¿Ok? Bueno. Va a estar fácil, ¿verdad, doctor? Primero Dios. Sí, yo generalmente acostumbro, como les había dicho, un reexamen revés y derecho. Imagínense con los estudiantes de las 7 de la noche el lunes, teníamos exactamente, si no más recuerdo, un poco más de casi 2 años, 7 meses, 17 días de no aplicar un examen escrito, ¿verdad? Porque no habíamos estado presencial. Entonces les digo eso, ¿verdad? Como un dato estadístico a los pobres, y digo yo pobres estudiantes porque después me dice, abogado nos agarró con todo y esos 2 años, 7 meses y 17 días de lo que de repente no nos puso, no había puesto otro examen igual, nos dice, pero estaba bien bonito, dicen. Ay, no, digo yo. Bueno, pero es una buena experiencia. Recuerden que ahorita pues teníamos más de 2 años de no someternos pues a un examen, si no es de manera virtual, ¿verdad? Y ahora que retomamos pues la parte presencial, pues también eso, ¿verdad? Es una experiencia que nos ayuda bastante, ¿verdad? Para fortalecer el conocimiento.
Claro, recuerden que un examen no necesariamente mide, ¿verdad? La capacidad de lo que hemos aprendido durante el parcial, ¿verdad? Eso es algo que siempre, ¿verdad? Se ha establecido en la pedagogía, pero bueno, por lo menos trata de acercarse, ¿verdad? En base al conocimiento adquirido y de lo que hemos estado evaluando durante todo el parcial, ¿verdad? Para eso ha estado encaminado cada una de las actividades y de las clases que hemos desarrollado durante la misma clase, ¿verdad? Bueno, entonces nos veremos mañana, ¿verdad? Cuídense, ¿verdad? Y que pasen una feliz tarde-noche. Hasta luego. Buenas tardes, licenciado. Nos vemos, abogado. Ahí les subo más tarde Abogado. el video. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado.